Bien chicos, buenos días. El día de hoy eh, vamos a iniciar un tema que ustedes habían estado esperando bastante, y que yo también, porque realmente es un tema que me gusta bastante, y es el tema, bueno, a ver, vamos a hacer el paso de economía a historia, ¿sí? Ustedes recuerdan todo el periodo pasado trabajamos economía. Esta vez vamos a entrar un poco a la historia, porque era necesario que viésemos todo este elemento económico de los sistemas económicos, de qué tipos de sistemas económicos hay, de los sectores de la economía, en fin, antes, porque estos sistemas económicos y especialmente los sistemas económicos más que los sectores económicos nos ayudan a construir un panorama de lo que va a, o más bien, son parte de un panorama que sucede en las guerras mundiales, ¿sí? Porque son propiamente en las guerras mundiales que van a surgir eh, este tipo de sistemas económicos y más que surgir van a empezar a ser aplicados en diferentes países. Entonces, vamos a iniciar con el tema de eh, la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Vamos a iniciar viendo este conflicto bélico que va a ser uno de los momentos cruciales para la sociedad occidental principalmente, pero en general para todo el mundo. La Primera Guerra Mundial, como ustedes saben, es un conflicto bélico que tiene inicio en 1914 y termina en 1918, ¿sí? Son 4 años de guerra. Este conflicto bélico es un conflicto que al día de hoy es una cosa, o más bien, significa, ¿sí?, un antes y un después en la guerra, ¿sí? No solamente por la magnitud de esta guerra, en este conflicto participan aproximadamente 70 millones de militares. Es decir, recuerden que en contraposición nosotros somos 50 millones de colombianos, ¿sí? Es decir, la cantidad de militares que van a participar en esta guerra es más grande que la población actual de Colombia. O sea, ya con eso uno se hace una idea de eh, el tamaño de esta cosa, del tamaño de este suceso. Eso por un lado. Y por el otro, esta es la primera guerra que se pelea con, eh, pongámoslo como con tecnología de guerra, ¿sí? Antes de la Primera Guerra Mundial, obviamente la tecnología generalmente a lo largo de la historia se ha aplicado a la guerra, pero no en una industria y manufactura, no en una guerra de este tamaño, ¿sí? Esto va a ser una cosa sumamente importante en esta guerra porque por primera vez en la historia se va a ver una guerra tecnológica, ¿sí? Una guerra en la que la tecnología va a ser sumamente importante para determinar la dirección de este conflicto bélico, ¿vale?
Esto lo veremos a profundidad un poco después. Entonces, la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles? Vamos a ponerlo acá como antecedentes y causas, ¿sí?, de la guerra. La causa primordial, bueno, como antecedentes más bien, tenemos varios sucesos. El primero de ellos, o varios hechos, el primero de ellos son unas alianzas históricas, ¿sí? Es decir, en Europa hay unas alianzas que son ya de tiempos de Europa, o sea, que llevaban una tradición muchísimo más grande que cualquier otra cosa. Entonces, esta tradición dictaba que en casos de conflicto, pues se tenía el apoyo del uno y del otro. Estas dos alianzas, o las dos alianzas principales acá, van a ser la alianza del Triple Frente y la alianza Triple Entente. Téngamelo ahí un momentico. Listo. Triple Entente, ¿qué significa? Eh, triple entendimiento, entendimiento o triple comprensión, ¿sí? Que esto es en francés, ¿sí? Entonces, se tienen estas dos alianzas. La primera alianza, la del Triple Frente, va a contar con tres países principales, que van a ser el Imperio Alemán, va a ser Italia y va a ser Austria-Hungría, ¿sí? Y el Triple Entente, que va a ser el Imperio Ruso, Francia y el Reino Unido. Ay, oh, no, me tocó usar el borrador. El Reino Unido, ¿sí? Estos van a ser los países base de estas alianzas. Estas alianzas son importantes porque gracias a estas alianzas es que se va a echar leña al fuego, por decirlo de alguna manera, a la guerra. No es que directamente estas sean las alianzas que van a combatir, sino que a raíz de estas alianzas que ya existían es que se va a combatir la razón por la cual entran a la guerra. De estas, en este caso, Italia es la única que no combate, de estas sí combaten todas. Entonces, hay que tener en cuenta estas alianzas eh, de antesala. Y segundo, eh, y más que como antecedente, vamos a ponerlo como causa, porque esta sí es incluso la causa directa. Como causa tenemos el asesinato, voy a ponerlo de azul, tenemos una principal causa y prácticamente la única causa, que es el asesinato del archiduque de
Austria, Hungría. ¿Qué se llamaba? Este tipo se llamaba Francisco, se me olvida. Francisco Fernando de Austria. Entonces, el asesinato de este personaje va a ser aquello que va a impulsar la guerra, va a ser el detonante. De aquí para allá todo se vuelve un despelote. Este personaje es asesinado por un joven militante de un partido serbio o eh, de un partido nacionalista serbio, era la palabra que estaba buscando, que se llama, o bueno, se llamaba Garulio Príncipe, ¿sí? Hacía parte, bueno, serbio-bosnio, es decir, tenía las dos nacionalidades, serbio y bosnio, y hacía parte de un movimiento nacionalista serbio, ¿sí? Esto se da en 1914 cuando Francisco visita la ciudad de esperen que escribir, estos nombres son todos mamones de escribir. Sarajevo. Sarajevo, que es la capital de Bosnia, ¿sí? Entonces, ya, aquí quedó mal escrito, tampoco lo escribí serbo-bosnio, listo. Entonces, el archiduque de Austria-Hungría es asesinado por este personaje en Bosnia, ¿sí? Sin embargo, lo hace bajo una consigna de nacionalismo serbio. Entonces, eh, automáticamente Austria-Hungría eh, hace peticiones a Serbia imposibles de cumplir, ¿sí? Pues acaba de suceder un asesinato de un jefe de Estado en un país extranjero. Obviamente Austria-Hungría necesita saber qué está sucediendo. Sin embargo, este paisaje de acá no quiere un conflicto político, quiere un conflicto bélico, anhela un conflicto bélico, tiene la necesidad de irse a la guerra. Por esto estas peticiones son cosas que son imposibles de cumplir. Por eso, bueno, Serbia acepta las peticiones, excepto por una. ¿Cuál es? Esta es una petición que significa más de lo que dicen las palabras, porque la petición es eh, una comisión austrohúngara para investigar el caso, ¿sí? Investigar este asesinato. Esta petición era muchísimo más complicada porque Serbia estaba eh, metida de cabeza en este asesinato, ¿sí?
Este personaje había actuado no en virtud de su creencia nacionalista, sino en virtud de una orden que se le había dado. Entonces, por esa misma orden se hace imposible aceptar que Austria-Hungría mande una comisión porque ellos saben, Serbia sabe que ellos están metidos ahí en el meollo del asunto. Entonces no se pueden dar no pueden dar el papayazo de esto. Por esto, eh, Austria declara la guerra a Serbia. ¿Sí? No, no pongo a Serbia. ¿Sí? Ahora, y esto va a dar paso a un momento que se conoce como la crisis de julio, ¿sí? Que sucede en julio de 1914, ¿sí? ¿Por qué se llama la crisis de julio? Porque en este momento es que esto se va a volver una caos, se va a volver una locura completamente esta guerra. Iniciando con la declaración de guerra de Austria, bueno, Austro-Hungría, casi que no puedo. Empezando por esto, que será el 28 de julio, ¿sí? Empezando por esto, pues ya empezamos a un proceso de guerra. Serbia tenía un aliado muy importante que es Rusia, ¿sí? Entonces, protegiendo a Rusia, protegiendo a Serbia, perdón, Rusia, ahí, ¿sí? Rusia declara la guerra a Austria-Hungría, ¿sí? Esto sucede para el 29 de julio, ¿sí? Y aquí es cuando entra a tomar importancia estas alianzas, ¿sí? Estas alianzas de acá arriba. Rusia va entonces a declararle la guerra a Austria-Hungría. Y Rusia sabe que Alemania es compañero cercano, es aliado de Austria-Hungría. Entonces, por lo tanto, declara la guerra a Alemania. Esta declaración de guerra se hace más o menos, digamos que el mismo 29 de julio, ¿sí? En este momento se hace, al hacer la declaración de guerra contra Austria-Hungría, se hace también la declaración de guerra contra Alemania. Entonces, aquí pues ya tenemos otro país insertado. Pero Alemania no es bobita. Alemania sabe que no puede entrar, o sea, que es muy complejo entrar en guerra con el imperio ruso y se mantiene como al margen. Sin embargo, comienza a crecer una tensión muy fuerte entre Alemania y Francia. ¿Por qué? Porque Alemania sabe que Francia es aliado del imperio ruso. Entonces, lo que hace Alemania para prepararse para la guerra es Alemania ahí divide sus tropas,
Entonces, el 60% las divide en dos. El 60% se van a ir al oriente y el otro 40% se van a ir al occidente. Al oriente, esto para atacar a Rusia, ¿sí? Y estas van a estar como preparación, digámoslo, contra Francia. Con todo esto, Francia se declara neutral, ¿sí? Francia dice, no, un momentico, a mí no me anden metiendo aquí en vainas, y lo que hace es devolver sus tropas, pero las refuerza con, ténganmelo ahí, no me acuerdo bien con qué es que la resuelva, la refuerza con tropas de reserva, ¿sí? Trae sus tropas de reserva. Esto es visto por Alemania como interpreta esto como preparación a la guerra, ¿sí? Entonces, Alemania interpreta esto como preparación a la guerra y eso lleva a que prontamente, más temprano que tarde, Alemania declara la guerra a Francia, ¿sí? Esto sucede más o menos 5 días después, por poner un número, eso es casi que inmediatamente le declaró la guerra a Francia, ¿sí? Ahora, ténganmelo ahí porque necesito copiar un mapa. Bien, ya está el mapa. Entonces, Alemania declara la guerra a Francia, ¿sí? Recordemos entonces que eh, los países que están en este momento en guerra son acá abajo Austria contra Serbia, acá al lado Rusia contra Austria-Hungría y acá al lado Alemania contra Rusia, ¿sí? Alemania entonces mueve el 60% de sus tropas a este lado y el 40% de sus tropas a este lado, ¿sí? ¿Cuál era la idea de Alemania? La idea de Alemania era controlar, aquí no veo bien la línea, pero era controlar toda toda esta zona de acá, la quería controlar, ¿sí? Para evitar que Francia entrara y, por ejemplo, pudiera atacar a Austria-Hungría, porque recordemos que Francia era aliado de Rusia. Entonces, para esto necesitaba que Bélgica le diera la posibilidad de enviar tropas a esta zona, ¿sí? Solamente la posibilidad de paso. Bélgica niega esta posibilidad. Bélgica le dice, no señorita Alemania, usted no puede mandar tropas y por lo tanto Alemania no encuentra otra opción que declarar la guerra a Bélgica. Entonces, Alemania
declara la guerra a Bélgica, ¿sí? ¿Cómo declara la guerra a Bélgica? Gran Bretaña coge y se pellizca y dice, no. Bueno, Gran Bretaña lo tenemos acá, pero el Reino Unido, en realidad, para nuestro momento histórico que estamos trabajando, nos sirve entenderla de las dos maneras. Reino Unido va a decir, o Gran Bretaña va a decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Si ya le declararon la guerra a Rusia, ya le declararon la guerra a Francia, y aparte de todo, quieren sitiar Francia, pues, güey, me toca meterme a mí, o sea, no me queda de otra que meterme a mí. Y entonces el Reino Unido le va a declarar la guerra a Alemania, ¿sí? Entonces, terminamos con que Reino Unido de... Eso quedó raro, quedó con doble C. El Reino Unido declara... Ah, no, es que era una ok. El Reino Unido declara la guerra a Alemania, ¿sí? Entonces, ya con esto tenemos el inicio de la Primera Guerra Mundial. Entonces, la guerra va a estar también en este punto y obviamente acá, por acá, de forma marítima, acá van a llegar tropas, bueno, en fin. Estos países que tenemos de moradito, entonces son los países que en, se mantuvieron como neutros. Muchos otros países entraron a apoyar a alguno de los dos bandos. Acá se pueden ver varios. ¿Cuáles fueron los países que más fuerte apoyaron? O bueno, que son más importantes o sonados más importantes este apoyo. Entonces, por un lado, a los países que hacían parte de las potencias centrales, bueno, recordemos que estas alianzas de acá son anteriores a las guerras, ¿sí? El nombre que van a tomar entonces ahora los diferentes bandos van a ser las potencias centrales y las potencias aliadas. ¿Qué van a hacer? Vamos a ponerlo solamente dos. Alemania y su combo y Rusia y su combo, ¿sí? A estos países se van a agregar otros, un poquito después en la guerra. ¿Qué van a hacer? Vamos a poner 2 y 2. ¿Qué van a hacer? Por el lado de Rusia y las potencias aliadas va a estar Estados Unidos y va a estar el imperio de Japón, ¿sí? Y por el lado de Alemania va a estar el imperio otomano y el reino de Bulgaria, ¿vale? Así es como va a estar organizada entonces el panorama geopolítico y de partes ¿qué? Ay, se me olvidó el nombre, de aliados en esta guerra. Entonces, unos se van a empezar a ir por un lado, otros para ir para el otro. Si se dan cuenta, prácticamente toda Europa queda en guerra. Los países que no están sufriendo una fuerte tensión porque saben que todos los demás están en guerra. Y yo solamente por mencionar algo,
Me imagino el miedo que pudo haber tenido Suiza sabiendo que estaba en medio está en medio de todo, o sea, está en paila. Esto es lo que configura la Primera Guerra Mundial a muy grandes medidas, ¿sí? Con esto terminamos, chicos, entonces la clase de hoy, con esta gran breve explicación de antecedentes, causas y principales actores en la Primera Guerra Mundial. Vale, chicos, no es nada más por hoy. Espero que las clases les haya gustado. Si les gustó, den un like y se suscriban. Eh, y nada, espero que estén todos juiciosos, bien, que se estén portando juiciosos, que están ayudando a la casa. Y pues nos vemos en la próxima clase.